¿Sabías que en México existe una ciudad fortaleza que rivalizó con Teotihuacán en tamaño y es una ciudad amurallada que permanece en pie hasta nuestros días? Se llama Cantona y en mis viajes por el mundo jamás he encontrado algo similar. Una ciudad amurallada construida solamente con piedra y tierra. Quiero que te imagines que mucha gente sueña y desea viajar a la Acrópolis de Atenas. Pero no te imaginas que en Puebla vas a encontrar esto, una gran acrópolis de una ciudad que es Cantona. Cantona es poco conocida, pero es realmente rica. De hecho, lo que cuentan los arqueólogos es que fue rival de Teotihuacán. Y en algún momento esta ciudad fue enorme. Cuando llegué, yo no había escuchado de este lugar. Cantona es una zona arqueológica relativamente nueva que alberga una de las ciudades precolombinas más grandes de todo Mesoamérica. Para darte idea de lo importante que fue, al día de hoy se ubica en muy cerca de la ciudad de Puebla y rivalizó en tamaño y poder económico con Teotihuacán. Cantona fue muy conocida como un centro de comercio de obsidiana y era tan grande, pero tan grande, que de acuerdo a algunos arqueólogos que consulté solamente se ha encontrado el 1% de esa ciudad. Esta es la calle 1 y a diferencia de otros lugares de Mesoamérica, si bien la ciudad estaba planificada, rigurosamente planificada, estaba hecha para ser defendida. De hecho, era una ciudad, vamos a decirlo así, amurallada. Para llegar a Cantona es relativamente fácil, se encuentra más o menos a 3 horas de la Ciudad de México y está situada en el municipio de Tepeyehualco, rodeada por hermosos paisajes que es una combinación entre semidesértico, pero al mismo tiempo de que tienes algunos magueyes y plantas del desierto, también encuentras pinos, entonces es una combinación muy peculiar. Quiero que vean conmigo, esta es la parte superior de esta pirámide. Yo no me imaginaba este valle así. Claramente rebasó mis expectativas esta zona de Cantona. Y pueden ver que en la parte de abajo todavía hay pequeños montículos, caminos todavía segmentados que llevaban las rutas de comercio desde y para esta ciudad. A mí me encanta la historia y me gusta llevarte por el mundo, y este lugar vale verdaderamente la pena. A veces pensamos que los griegos, los romanos o los chinos son culturas sobresalientes, pero desconocemos las culturas que tenemos en nuestro propio país. Cantona fue una de las ciudades más urbanizadas no solamente de Mesoamérica, sino del mundo, y esto fue hasta su ocaso en el año 1100 después de Cristo. Es una ciudad tan urbanizada, pero tan grande, que al día de hoy puedes ver más de 500 calles, 3,000 patios y 27 canchas de pelota, aunque se estima que pudieron haber existido más de 50. Algo que me ha llamado la atención, ahorita haciendo una comparación a lo mejor un poco burda, es que las grandes ciudades, por obvias razones, se encontraron en las partes más altas. ¿Por qué? Porque tenían que ser defensivas. En el caso de la Acrópolis de Atenas, quizá tú no lo sabías, pero si pones mucha atención vas a encontrar una muralla que protegía la Acrópolis. Lo mismo sucede con Cantona. Cantona tiene una serie de pasajes que lo que hacen es generar que la gente fluya en cierto sentido alrededor de la ciudad. Y eso les da tiempo para protegerla de cualquier ataque. Para que quede mucho más claro la importancia de la muralla, esas piedras que están viendo acá, esas que están por aquí, todo esto son los caminos que marcaban y delimitaban a la misma ciudad. Es muy impresionante. ¿Y cómo consiguió tanto poder Cantona? Lo primero que va a llamar tu atención es el desarrollo que se encuentra de esta ciudad, porque no se parece a nada que hayas visto si fuiste a Mérida, Yucatán, si ya has visto ciudades mayas, zapotecas, mixtecas. En verdad, no es algo similar. Va a llamar tu atención que las calles y los basamentos se encuentran sobre una roca volcánica, porque sí, estos antiguos habitantes utilizaron esa roca volcánica para construir sus casas. Y aún se puede observar el trazado de los patios, de los temazcales y por supuesto también de los talleres de obsidiana. Y es aquí donde entra el poder económico, ya que cayó en el comercio de obsidiana. Es un material volcánico de color oscuro.
y de textura vítrea, que era muy valioso en ese tiempo por su agudeza y versatilidad. Se usaba para la fabricación de armas, ya que cortaba con mayor precisión. Además tenía un significado ritual en el que se usaba para los funerales o la adivinación. Algo muy impresionante de estas ciudades es que en algún momento pasan de ser ciudades religiosas a ciudades con control militar. Y se encuentra en muchas de las ciudades de Mesoamérica, que es el gran juego de pelota, donde ese juego de pelota normalmente representaba el bien, el mal, pero también a los que sacrificaban en muchas de las ocasiones eran a los cautivos de esa guerra. Y principalmente se vio más acentuado cuando había control militar en las ciudades. Una de las cosas que más llamó mi atención fueron los juegos de pelota. ¿Por qué hay más de 27? ¿Qué es lo que pasaba en ese lugar? En el caso de Cantona era mucho más importante poderse defender de los demás que tener una relación con sus dioses. Sin embargo, en los juegos de pelota la gente encontraba la vida, le encontraba un sentido místico a la vida misma. Y eran ceremonias donde realmente la muerte iba de la mano con la fertilización de la tierra. Hay un lugar muy especial donde se han encontrado diversos falos, que eso representa un tema de fertilidad. Así que estos juegos de pelota se cree que tenían que ver directamente con ella. Quiero que se imaginen, aquí enfrente de mí está uno de estos marcadores. Normalmente las canchas de pelota llegaban a tener 3 y estas canchas estaban asociadas o estaban en orientación junto con las estrellas. Normalmente estos marcadores representaban algunas estrellas, pero también las canchas estaban orientadas de manera tal que estuvieran presentes para las estaciones del año, en este caso para el equinoccio. Algo que quiero que te imagines es la cantidad de fuerza que debías de tener para jugarte la vida en esta cancha. Atrás de mí hay un edificio ceremonial donde encontraron diversos cráneos en algún momento. Claramente eran sacrificios después de que las personas que jugaban aquí perdían. De ese lado, del lado derecho, alcanzas a ver un monolito. Ese monolito es el marcador. En este caso no contamos con algunos de estos anillos que normalmente estaban en cada uno de los lados de la cancha. Los jugadores del juego de pelota estaban ataviados de manera sencilla, pero para su época pues con un poco de tecnología. La bola era de hule, pero de un hule lo suficientemente duro que si lo hacías o lo movías o la lanzabas de manera, le pegabas con tu cuerpo de manera equivocada, podías terminar dislocado o fracturado. Es por eso que se cubrían las extremidades, también la cadera y las rodillas. Algo que caracteriza a Cantona de todas y muchas zonas arqueológicas es la 1, que está amurallada, 2, que está planificada, pero con calzadas que hasta el día de hoy se mantienen. Si bien podemos encontrar estos caminos en los alquemes mayas, también podemos encontrar caminos o calzadas en la ciudad de Teotihuacán y en las principales ciudades mesoamericanas. Aquí son muy diferentes. Lo van a estar viendo, ya lo están viendo en la pantalla. Hay varias cosas que van a llamar tu atención. En lo personal, yo no sé mucho de arquitectura, pero un dato muy importante es la técnica de construcción de este sitio. Hoy construimos con bloques de cemento y también con concreto, pero realmente Cantona es mágica porque lo que hicieron fue colocar las piedras una sobre otra y las hendiduras entre ellas fueron rellenadas con tierra. El éxito de este estilo se demuestra que después de 1 milenio que las estructuras han estado en pie, han soportado las inclemencias del tiempo, además de la acción destructiva de estos saqueadores durante más de medio siglo. Hay varios misterios sobre Cantona. ¿Quién la fundó? ¿Por qué la fundó? ¿Por qué se fueron de ahí? Hay algunas personas y arqueólogos que comentan que pudieron haber sido los olmecas, los xicalancas y posteriormente los totonacas quienes fueron los habitantes, pero realmente no hay una certeza como tal de quién vivió aquí. Encontramos algunas de las primeras impresiones sobre el sitio alrededor de 1790 y se hace referencia al nombre de Cantona hasta 1855, que la llaman lo que los indios de los alrededores le llaman ciudad o cantón. Y bueno, realmente Cantona es algo maravilloso. Sin duda alguna, vale la pena que vayas aquí.
La forma más sencilla de llegar es desde la ciudad de Puebla o Jalapa, tomando la carretera 140D que va hacia Amozoc y Perote. Y a la altura de la caseta de pago de Cantona te incorporas y simplemente a 4 kilómetros de ahí está el sitio arqueológico que vale toda la pena del mundo. Espero que te haya gustado este video. Yo realmente no me imaginaba Cantona que fuera tan, pero tan grande, tan impresionante y tan poco conocida. Cantona es de esos sitios que te va a tomar por lo menos la mitad del día. Te recomiendo que leas antes de venir acá, que veas videos, que te informes bien, porque desgraciadamente en esta ocasión no contamos con el apoyo de un guía y realmente hay muchas cosas y muchos detalles que se te pueden ir. Yo soy Ardel y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjame tus comentarios aquí abajo, compártelo y recuerda que nos estamos viendo en Instagram como Viajero Peligro, también en Facebook me puedes encontrar y por supuesto no te pierdas el podcast y recuerda que también hago tours a estos lugares que te estoy mostrando, así que si tú quieres saber más de un tour, mándame un mensajito por Instagram y estaremos en contacto. Felices viajes, nos vemos en la siguiente.